and challenge. Reminded us. Ladies and gentlemen. ¿Qué tal? Feliz jueves a todos ustedes. Mi nombre es Manuel Callejas y estamos aquí de nuevo en su programa The Wise Man, donde comentamos temas del acontecer diario y de nuestra vida cotidiana y relacionadas con los temas de nuestra generación. Hoy quiero empezar una serie de programas en la cual me voy a ver inmerso en quién es la generación X, de dónde viene, por qué viene, quiénes somos, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Y hablaré también a lo largo de esta serie de programas de otras generaciones, las generaciones anteriores a nosotros, que son la generación del silencio, los baby boomers, después de nosotros viene la generación Y, luego viene una discusión sobre si hay goggles, generación goggles se le llama a uno en ocasiones, generación Z, millennials y centennials. Va a ser interesante, vamos a darnos cuenta de algunas similitudes que tenemos por generación. Y nos vamos a dar cuenta también que las generaciones no están abocadas a ciclos temporales, sino están más abocadas a ciertos hábitos, aptitudes y tipos o formas de actuar de los individuos. O sea, una formación sociológica, social, política, financiera, e incluso psicológica de los actores de estas generaciones. Podemos encontrar gente que nació en la época de la generación X, que se identifica con generaciones hacia atrás o generaciones hacia adelante. Esto va a ser muy interesante. ¿Cómo surge todo este rollo de las generaciones o cómo se da? Hay una discusión importante de cuándo se empiezan a marcar las etapas generacionales, ¿no? Preguntando básicamente cuándo se tipifican a las generaciones del siglo pasado. ¿Quién lo hace? ¿Y por qué lo hacen? Pues esto comienza a surgir a partir de cierta necesidad de encontrar una respuesta a quiénes somos. Y el primer estudio al respecto de esto lo realiza Senki, un sociólogo, en 2013. En dicho estudio de 2013, Senki lo que trata de hacer básicamente es referirnos a que hay una serie de generaciones o grupos de personas que coexisten en el espacio-tiempo y tienen similitudes en su pensar, en su actuar y todo eso. Y él empieza a citar y a darle nombre a las generaciones como tales. Es muy importante este estudio y me gustaría, les voy a pasar la cita aquí un poco más abajo para que lean este documento. Para mí es icónico. Yo lo utilicé en otro estudio que hicimos para tratar de abocar los hábitos electorales de las generaciones
básicamente en la elección de 2012. En la elección de 2012, yo empiezo a tratar de entender de alguna otra forma en el documento que también les voy a compartir, cuál es la forma, en ese momento no hablo de generaciones, pero trato de identificar cuál es el esquema o la tendencia a votar entre bloques de edades. Esto lo trato de repetir de nuevo en la elección de 2018, pero ya abocándolo a cuestiones sociales, pero donde yo compruebo los hábitos sociales y electorales por generaciones es en la elección de Barack Obama, donde tiene mucho que ver, muchísimo que ver, la relación tecnológica de los individuos nos sitúa en cada una de estas generaciones. Bueno, ¿a partir de cuándo se empiezan a tasar las generaciones? Tenemos una serie de generaciones. La primera, la más antigua, es la generación del silencio. Esta generación es para aquellos que nacieron a principios del siglo XX, o sea, alrededor del año 1900, entre el año 1900 y 1920. Se llama generación del silencio por dos razones. Hablándolo tecnológicamente, a ellos les va a tocar el surgimiento del cine, pero el cine mudo. Esta generación es una generación que desde el punto de vista social enmarca a las familias en grandes familias, donde hay más de 10 hijos en el matrimonio, pero no solamente viven el matrimonio y sus hijos, sino también ahí conviven muchas veces los suegros, o sea, los abuelos, en algunas veces maternos, en algunas veces paternos, y en algunas veces ambos, e incluso hermanos y hermanas de los matrimoniados, es decir, los tíos. O sea, es una gran familia que vive a manera de tribu. Esto se puede ver básicamente y bien establecido en la Inglaterra victoriana y post-victoriana, que es el ejemplo claro, y lo podemos ver también en cómo los descendientes de la reina Victoria son quienes fundan las casas reales europeas del siglo pasado. Curiosamente, o sea, vamos a darnos cuenta que la zarina y el zar de Rusia eran parientes de la reina Victoria de Inglaterra. Vamos a encontrar que el rey de España está emparentado, al igual que los reyes de los Países Bajos. Los monarcas o la realeza italiana, emparentada completamente. Toda la casa europea real desciende o tiene una relación directa con la reina Victoria. Este es el ejemplo claro. ¿Qué otra tendencia tiene? ¿Qué otra estructura tiene? Muy rígidos, muy tradicionalistas. Un seno machista completamente en ese momento. Las mujeres no pueden ir a la escuela hasta ciertos grados. La educación sirve como un status life, es decir, el título nobiliario, si no es noble, es el de ser un profesionista, el licenciado, el ingeniero, el profesor. Esta es la primera generación que se enmarca.
Me voy a ir a un corte, voy a regresar a tratar un poco más sobre la generación del silencio para poder entrar a la siguiente generación, que son los baby boomers. Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas y regresamos después de un corte. ¿Qué tal? Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas, estamos hablando sobre las generaciones. Estoy hablando un poco sobre la primera generación, taxonómicamente hablando, que se tiene bibliográficamente referencia, que es la generación del silencio, aquellos que nacieron entre 1900 y 1920, la llamada generación del silencio. Esta generación del silencio, su auge económico va a comenzar curiosamente a finales de los 20, mediados de los 30. ¿Y qué pasa económicamente hablando en esa época? La gran recesión. La gran recesión mundial y el inicio de la pre-guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Van a vivir los estigmas de haber participado o haber nacido durante la Primera Guerra Mundial, con grandes cambios tecnológicos para esa época, la salida de la caballería, de las Fuerzas Armadas y la entrada de la artillería pesada, la generación de tanques, la aparición del aeroplano, de la radio y lo más importante, el cine, ¿no? Las salas de cine. Razón por la cual se llama la generación del silencio. Esta generación del silencio va a dar a luz a los baby boomers. Los baby boomers es donde se abocan algunos de los padres de mi generación, la generación de X, que van a nacer entre el año 1930 y el año 1940, los primeros baby boomers. Baby boomers va a estar divididos en dos partes, hoy vamos a entrar a este tema. La primera parte de los baby boomers que nacen entre los 30 y 40, van a forjar una nueva experiencia social. Ellos van a ver cómo la radio se vuelve popular, se vuelve el medio de comunicación típico, pero también van a ver cómo el teléfono empieza a llegar a las casas de alguna u otra forma. Es forma ahora más fácil comunicarse con alguien que como se hacía en la generación anterior. Antes, la comunicación a distancia se tenía que hacer a través del teléfono. Los baby boomers, la primera parte de los baby boomers, los old baby boomers, van a empezar a ver el surgimiento del teléfono como un medio de comunicación a distancia demasiadamente importante para todos. Esto va a permitir, simple y sencillamente, que las noticias empiecen a fluir más rápidamente de lo que ocurría anteriormente. Empieza a haber corresponsales a nivel mundial. Los old baby boomers van a vivir la Segunda Guerra Mundial y van a ver el surgimiento de una nueva potencia que va a ser los Estados Unidos y la caída de antiguas potencias como son el Reino Unido, o sea, la Inglaterra real, imperialista, el surgimiento de nuevas naciones y la inclusión de dos bloques mundiales, el socialista comunista, más bien comunista, por parte de la Unión Soviética, y el bloque capitalista. Y un tercer bloque que va a estar ahí aislado, que son los tercermundistas, que no se va a tomar en cuenta en este periodo. Los tercermundistas son simple y sencillamente aquellos herederos del imperialismo y el colonialismo, y que subsisten básicamente por el uso excesivo de su mano de obra como obreros o como campesinos. En una economía insípida en estos países, pero en las potencias, principalmente en Estados Unidos, empiezan a notarse cambios. En la estructura familiar que habíamos platicado un momento atrás es distinta en los old baby boomers. Dejamos de lado ya a los tíos, a las tías, a los abuelos, y el núcleo familiar se empieza a concentrar en el matrimonio y no más de 4 hijos. Los old baby boomers van a ver
el surgimiento de un avance tecnológico que es la televisión. Para 1950, cuando los old baby boomers empiecen a tomar su estatus económico fuerte, la televisión va a empezar a hacer su aparición como tal. Y primero va a tratar de hacer hacia un lado a la radio y compaginarse con el cine. Estos old baby boomers van a empezar a coexistir con unos nuevos baby boomers del último cachito de la generación del silencio que existió, es decir, aquellos que nacieron ya hacia los 20, o sea, antes de llegar a los 30, estamos hablando que para 1940 son proclives de empezar a tener hijos, 40, 45, ya la guerra mundial terminó, y estos nuevos baby boomers, los new baby boomers, van a empezar a coexistir con una generación que tiene el mismo nombre, pero que va a tener características distintas. Estos nuevos baby boomers van a empezar a ver cómo el desarrollo tecnológico y económico de los Estados Unidos va a permitir que la sociedad cambie. Y aquí vienen cambios impresionantes. El primero, el desarrollo de polos poblacionales a las afueras de las ciudades. Es decir, las metrópolis en Estados Unidos dejan de ser el centro urbano per se donde vivan las familias y empiezan a aparecer los suburbios o ciudades satélites. Lo que va a permitir que empiecen pequeñas comunidades donde las familias van a necesitar primeramente tener automóvil para transportarse. Los old baby boomers van a ser aquellos que por estatus de vida su aspiración va a cambiar, no solamente para tener un título nobiliario, que ya mencionamos era el título también académico. El objetivo es tener una casa propia en un suburbio y un automóvil. Vamos a entrar a darle el paso a Mariana, con su historia del día de hoy. Y después de esta, regresamos y vamos a seguir platicando un poco sobre esto, para entender dónde surgen nuestros padres en esta generación. Vámonos, Mariana, bienvenida. Hola, yo soy Mariana y hoy les quiero platicar acerca de los FinCEN Files, que fue esta filtración de reportes ultra secretos, y les quiero platicar cómo es que sucede todo esto. Bueno, el primer aviso surge en abril del 2019, cuando grandes periodistas y portales periodísticos y periódicos y de medios de comunicación muy importantes de cada país reciben un correo electrónico que menciona como que tienen información de interés para sus respectivos países sobre un tema que conocen bien. Ahí es cuando se genera un interés y posteriormente se filtra y se da a conocer todos estos reportes. Bueno, estos documentos pertenecen a la unidad de antilavado del gobierno de Estados Unidos, que es la Financial Crimes Enforcement Network, que es conocida como FinCEN, y exponen un entramado de $2 billones de alrededor del mundo que obtuvieron registros como BuzzFeed y con el ISEG y otros 108 medios periodísticos de 88 países. Entonces, bueno, para platicarles un poquito de cómo es todo esto, básicamente todo este material que se extrajo y del que se está hablando abarca del periodo de 1999 hasta el 2017, que llevó un esfuerzo muy muy grande de procesamiento para reconstruir obviamente las historias detrás de cada uno de los datos y de esto filtrado, ¿no? Más de 400 periodistas investigaron el material mientras el coronavirus se convertía en esta pandemia y obligaron obviamente a postergar la difusión de los FinCEN Files. En total, esos son más de 2.100 reportes de operaciones sospechosas de bancos y otros actores financieros que se enviaron a la unidad de antilavado estadounidense.
Muchos de esos documentos fueron parte de una investigación del Congreso de ese país sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016, en las cuales ganó, pues ya sabemos que fue Donald Trump. Entonces, estos documentos, pues, ¿qué son? Estos constan de varias decenas de páginas, con un listado de sujetos y investigados por bancos, que pueden ser personas y también son sociedades, y seguido tiene una narrativa que obviamente explica todas las operaciones financieras que cada una de esos entes y personas y organizaciones realizaron. Algunas de ellas con un alto grado de detalle, que es cuenta por cuenta, giro por giro, y otra vez con vaguedades y obviamente los montos y todo desagregado totalmente. Entonces los reportes de las actividades sospechosas pues no necesariamente son conclusivos de que obviamente hay conductas criminales o malas prácticas, pero reflejan las alertas que emitieron ciertos bancos y entidades cuando las operaciones que involucraban obviamente a jurisdicciones que Estados Unidos obviamente consideraba como riesgosas o a personas bajo una investigación judicial. Entonces, cuando se trató ya sea de volúmenes inusuales de dinero no justificado, entre otras cosas. Todo esto sirvió mucho para dar a conocer y un pantallazo mundial sobre cómo opera este lado activo, cómo opera el crimen organizado, la corrupción transnacional, con datos muy precisos sobre políticos, sobre magnates, sobre empresarios de todo el mundo, financistas y cueveros, y sobre la complicidad de esas instituciones, ¿no? Que también surgen como organismos y también son, pues sí, esas instituciones que lo apoyan, que lo avalan y que también forman parte de estas actividades ilícitas. Esos reportes eran muy, muy secretos. En enero, por ejemplo, Natalie Mayflower Sars Edwards, que era una empleada de los FinCEN, obviamente se declaró culpable ante un juez de los Estados Unidos por revelaciones no autorizadas. Ella menciona que obviamente ella creía y sabía que estos movimientos, este dinero no era de una manera pues segura, una manera legal, por así decirlo. Entonces, si lo comparamos todo esto con los más de 11.5 millones de documentos que integraron los Panama Papers, podrá suponerse que estos 2.100 archivos que integran los FinCEN Files, pues es algo de menor importancia. Pero realmente no, porque cada uno de estos reportes están repletos de información técnica que conforman una filtración mucho más detallada de los documentos que salen justamente del Departamento de Estados Unidos. Estos FinCEN Files, para ser más específica y más aterrizada sobre qué conforman, son maniobras de traficantes de opioides sintéticos, de estafadores Ponzi, de déspotas, de corruptos, y detrás de cada delito y de cada delito financiero, pues obviamente hay personas que están realmente afectadas, ¿no? Gente que no conforma esas organizaciones, que no forma parte de esos grupos ni esas élites. Y obviamente son familias, desde estas familias que han perdido todos sus ahorros en artimañas financieras hasta víctimas del narcotráfico. Entonces el dinero sucio obviamente se mueve por todo el mundo, y eso lo sabemos. Desde Wall Street hasta un paraíso fiscal en el Caribe, una torre de Singapur, hasta Damasco. Entonces básicamente todo esto surgió y realmente ha movido porque refleja los detalles específicos de cómo se mueve este dinero, de todos los trucos que se hicieron, de todos los nombres de personas que participaron. Y bueno, expone por ejemplo detalles sobre múltiples figuras internacionales. Solo por mencionar alguna, el ex jefe de campaña de Donald Trump, que es Paul Manafort, quien fue condenado obviamente por fraude y evasión. El JP Morgan Chase, que es uno de los bancos que también ha sido relacionado y vinculado en los FinCEN Files, que el JP Morgan Chase reportó movimientos de fondos entre Manafort y sociedades pantalla en septiembre del 2017. Es decir, mucho después de que se comenzaran a revelar las sospechas de que lavaba dinero o las vinculaciones que tiene con Ucrania y con Rusia. El JP Morgan Chase es el mayor banco con sede en los Estados Unidos y también movió más de $1,000 millones por un financista prófugo de Malasia. Uno de los escándalos financieros más importantes de la historia, y más de 2 millones para 2 jóvenes magnates venezolanos que fueron acusados de apagones en el país. HSBC también está vinculado sobre estos FinCEN Files y movió fondos de sospechosos de lavar dinero de Rusia y de una estafa piramidal bajo una investigación en muchos países.
Entonces, muchos de estos bancos obviamente ya han hecho sus comunicaciones y hablando del tema sobre que se les ha vinculado. Algunos de ellos mencionan que ya han trabajado con esto, que ya se sabía en general, pero bueno, otros de ellos apenas están en lo legal, pero también hay que reconocer que es importante saber, ¿no? Porque está afectando a gente, como mencionaba, familias con ahorros en ciertos bancos que también se vieron de un día para otro sin nada. Y esto se debe obviamente a este lavado de dinero, a todas estas gentes, a estas élites que mueven el dinero sucio y que obviamente estas organizaciones internacionales, estos bancos y estos países apoyan muchas de esas transacciones. Gracias. Bien, Mariana, muchas gracias por tu colaboración, excelente tema el día de hoy. En verdad, me gusta lo que nos platica Mariana, son temas de interés que a veces no sabemos ni que existen. Te lo agradecemos, Marianita. Y vamos a retomar el tema antes de irnos al próximo corte, en el cual estábamos hablando de los baby boomers, los old baby boomers, cómo los old baby boomers empiezan a casarse y a empezar a buscar como estatus el tener una casa en un suburbio y un automóvil. Otra cosa importante que van a tener los baby old boomers, la jornada laboral va a bajar. Sí, antes se trabajaban más de 8 horas al día. Ellos son los que van a comenzar con el horario de 8 a 5 de la tarde. 8 horas más 1 hora de comida. En este caso de Estados Unidos, la hora del lunch, entre 12 y 1. Y va a generar también un cambio financiero económico. Es necesario poner donde estas familias que viven en los suburbios puedan adquirir productos. Surgen las plazas comerciales, los malls, pequeños malls. Y va a empezar a surgir aquí también las compras a distancia. Sí, el e-commerce. El inicio del e-commerce va a darse a finales de los años 50, cuando Sears Roebuck lo que va a tratar de hacer es, en lugar de tener tiendas con un gran almacén y grandes stocks, va a empezar a generar hubs, o sea, centros de almacenes que alimenten a sus tiendas en los suburbios a través de la venta por catálogo. Y empieza a mandar catálogos de sus productos a todas las casas vía correo. De tal forma que Sears lo que va a hacer simple y sencillamente es empezar a hacer el primer comercio a distancia, en el cual yo veía en el catálogo Sears, llamaba por teléfono, pedía el producto, daba la talla, iba a la tienda de mi comunidad y recibía el paquete. Si no me quedaba, lo regresaba y me regresaba el dinero. Esto también va a dar inicio a algo bien importante, el surgimiento de las tarjetas de crédito de manera masiva, porque esto va a permitir que yo realice pagos a distancia cuando hablo con la gente de Sears. Interesante, muy muy interesante esta parte, y es la época en donde los new baby boomers son adolescentes ahora, los mediados de los 50. ¿Y qué pasa en los años 50 y mediados especialmente? El rock and roll. El rock and roll es un parteaguas completamente, culturalmente hablando, de lo que tenían los old baby boomers y más la generación del silencio. La generación del silencio es una generación que vive del Charleston, de ritmos de tipo, y la generación old baby boomers basada en crooners, Frank Sinatra, Perry Como, etcétera, las grandes bandas, los big bands. El rompimiento, culturalmente hablando, en la música se da con el llamamiento de Chuck Berry, y más cuando se cimenta con el señor Elvis Presley. Y es aquí donde viene el rompimiento de una misma generación, los old boomers y los new boomers. Estos new baby boomers van a romper
los estereotipos que traía culturalmente hablando los old baby boomers. Todavía muy, muy recatados, muy tradicionalistas, muy orientados a la iglesia, mientras que los nuevos new baby boomers empiezan a crecer con el rock and roll, ser rebeldes, todos identificados perfectamente bien esto, y llegan los años 60. Y estos new baby boomers empiezan a evolucionar y empiezan a convertirse en hippies. Y estos señores van a ver el surgimiento de cosas inimaginables. El hombre va al espacio, Yuri Gagarin, el Sputnik y los viajes del Apolo. Y tecnológicamente en medios de comunicación, las transmisiones vía satélite. Esto es un tema muy importante porque va a permitir que a través de esto se puedan transmitir los primeros debates televisivos de las campañas presidenciales en Estados Unidos. Es aquel debate entre Nixon y Kennedy en los 60s y los debates posteriores de Nixon y Johnson, que llevan a Nixon a la Casa Blanca, cimentan un cambio en la cultura política, además de poder entender al mundo de otra forma y verlo más cerca. Pero también esto nos trae un temor enorme que se cimenta por la paranoia que se va a dar en los old baby boomers por el temor a una guerra mundial. Sin el entendimiento global, solamente las grandes potencias entienden que hay un problema de una guerra mundial, y los old baby boomers, solamente las grandes potencias tienen miedo de eso. Las demás naciones no. Pero ya para los new baby boomers, o sea, aquellos que nacieron entre los 40 y los 50, esto ya viene de raíz. Ellos tienen miedo de una conflagración mundial, una guerra, Estados Unidos, Unión Soviética, o ya no tanto así, sino OTAN, Pacto de Varsovia. Y surge un nuevo líder, Mao Zedong, que cambia completamente a la China y genera a la China comunista también como una potencia mundial. Y no nada más China es potencia mundial y potencia nuclear. Pasa lo mismo con China y Pakistán, con la India y Pakistán. Un conflicto terrible por ideologías, básicamente entre los musulmanes y los brahmanistas o hinduistas. Esto empieza a dar una connotación más fuerte, y más cuando se cimenta el Estado judío en los territorios palestinos. Es decir, venimos de una guerra terrible donde fallecieron millones de personas y ahora el mundo está vuelto loco para los new baby. Pero ellos no pueden reclamar. Entonces somos muy tradicionalistas para reclamar, y la forma de reclamar se da en 1965 con el surgimiento de la psicodelia. Sí, la psicodelia, los padres de la psicodelia. Y el grito lo empiezan a dar los Rolling Stones musicalmente hablando, y de ahí se empiezan a subir algunos otros. Eric Burdon and the Animals, y empiezan a surgir bandas de rock, de protesta, de rock pesado. Los chavos ahora quieren ser escuchados. Y estamos en 1968, 1969, la primavera de San Francisco, la primavera hippie, y un problema internacional importante que va a hacer que los jóvenes se escuchen: la guerra de Vietnam. Voy a un corte, regreso, voy a seguir hablando de los baby boomers y cómo empezamos a aparecer los de la generación X. Y también vamos a regresar con el comentario de César Benedicto sobre el libro de hoy. Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas y seguimos aquí. Bien, estamos en 1965, ya hablamos del 68, la guerra de Vietnam, y por qué los new baby boomers empiezan a decir: escúchenos,
queremos hacer el amor, no la guerra, no queremos que se acabe el mundo. Y el preámbulo de todo esto se da en 1965. Y yo diría que históricamente cada generación tiene su punto de arranque con una cuestión histórica. En 1965 va a fallecer Sir Winston Churchill, emblemático político inglés, que es el estereotipo perfecto de la generación del silencio. En 1965 fallece y curiosamente en 1965 surge la psicodelia. Y también muchos autores, y yo comparto la idea, 1965 es el punto de arranque de la generación X, es decir, los que empiezan a nacer a partir de esa época, que sus padres son hippies, algunos de ellos, o algunos vienen de la generación del rock and roll, nos van a infundir algunos genes culturales distintos a las generaciones anteriores. Pero este va a ser tema de nuestro próximo programa. Nos vamos a quedar en la transición entre los baby boomers y la generación X. Los voy a dejar con César Benedicto y su recomendación literaria esta semana, y regreso ya nada más para despedirme. César, un placer, adelante. ¿Qué tal? Esta es la participación de César Callejas, de Cisterna de Sol para The Wiseman, cesarcallejas.me, y vamos a hablar de una novela chilena que ganó en el año 2015 el premio Alfaguara de novela, en este momento en que los premios literarios están siendo severamente criticados por la forma en que se otorgan y su papel dentro del desarrollo de la literatura. Hablar de una novela que bien puede decirse que merece el premio que se ha ganado da gusto. Se trata de Carla Gulfenbein, Contigo en la distancia. Una novela de amor, como esas que ya no se escriben, que vuelve sobre el encuentro de la pareja, de dos parejas que se encuentran en tiempos distintos y que se relacionan a través de las épocas y a través de eventos que aparentemente son desafortunados, pero que encierran en el fondo una profunda lección humana y que hablan sobre el papel de la poesía, del encuentro, de la palabra en el desarrollo de la pareja. No lo olviden, Carla Gulfenbein, Contigo en la distancia, edita Alfaguara, una novela que bien vale la pena recordar. Bien, pues gracias César por tu recomendación, muy acertada. Es más, voy a subir un documento donde habla sobre los videojuegos, muy interesante del programa que tuviste con Luis Gil. Y pues, señores, se nos acabó el tiempo. Pero ya estamos entrando en el tema. Dentro de 8 días empezaremos a platicar un poco y voy a invitar a alguien para empezar a darle más sabor a esto de las generaciones. Mi nombre es Manuel Callejas, esto fue The Wiseman, un placer, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.